Camiones y cisternas varados en las principales carreteras del país a consecuencia de los bloqueos. ¿Cómo afecta esta situación al sector productivo? Estamos en contacto con Reinaldo Díaz, que es el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Ya han calculado la afectación de estas movilizaciones que se registran desde el lunes? Buenos días, Gabriela, un saludo a toda la audiencia. El agro de Santa Cruz mueve 8 millones de dólares por día y a nivel nacional son más de 13 millones. Todo esto solo estamos hablando de producción básica, sin contar todo lo que significa el proceso de industrialización. Y bueno, al margen de lo anterior, se paraliza el transporte, también se deja sin trabajo a miles de choferes, miles de personas también que dan servicio a todo lo que significa el agro. Al margen de las pérdidas o recursos que dejan de percibir las familias que se dedican al agro y todas las actividades que dependen de nosotros, la más perjudicada es la población y especialmente la de menos ingresos. No consiguen los productos para su consumo diario o tienen que pagar muy caro y eso pues es fatal en este momento, ¿no? La verdad que nuestros productores ya están en una situación muy complicada por la descapitalización que ha significado esta pandemia, especialmente los más pequeños, Gabriela. Pero llama la atención que los puntos de bloqueo precisamente están en las mismas provincias productivas de Santa Cruz, están en los valles, están en las provincias de Chilo, ¿cierto? Perdón, no lo escuché, ¿puede repetirme la pregunta? Que le decía que llama la atención que los puntos de bloqueo estén instalados precisamente en las provincias productoras de alimentos, están en la provincia de Chilo, también en la zona de los valles. Sí, la verdad pues que con estos bloqueos es seguro que vamos a tener desabastecimiento de alimentos, ¿no? Y no solo en estos días, también en el futuro, porque al final las pérdidas se hacen cada vez mayores y no habrá ya capacidad de producir lo necesario para el consumo nacional. Al disminuir la producción, como consecuencia de los bloqueos, habrá también mayor desempleo y mayor incremento de la pobreza. Realmente esto es algo muy perjudicial en estos momentos en los cuales ya la pandemia ha ocasionado un daño muy grande y irreparable en algunos casos para muchos productores que van a tener que cerrar sus granjas, como es el caso pues de productores avícolas porcinos que han sufrido muchísimo con esta pandemia. Entonces es un acto realmente prácticamente catalogado como un acto de terrorismo. Te le iba a preguntar, ¿cuáles serán los sectores más afectados a consecuencia de estos bloqueos? Bueno, por supuesto el sector avícola, que todos los días saca producción de pollo, de huevos, el sector lechero, solamente de la cuenca de ahí de Yapacaní salen más de 100,000 litros de leche, por ejemplo. Y por otro lado también los productores de frutas, hortalizas, en todo el sector agropecuario se ve afectado, en algunos sectores un poco más que otros. Estamos también en plena cosecha de invierno, especialmente sorgo, empieza también el trigo, concluyendo la siembra de soya. Entonces el sector agropecuario es muy dinámico y todo lo que significa los servicios conexos y el efecto multiplicador que genera este sector, realmente el daño es muy grande. Recuerdo que durante los primeros meses de cuarentena, dos de los sectores más golpeados en la economía eran el avícola y el porcinocultor. ¿Ellos cómo están en estos momentos? Ellos están descapitalizados, al final de cuentas han sufrido un daño muy grande porque, por ejemplo, los cerdos siguen comiendo, siguen generando gastos y erogaciones y al final de cuentas el consumo se ha bajado muchísimo. Entonces son sectores también como el avícola que
han sufrido mucho y ya con esto prácticamente vienen a rematar pues a estos productores. Bien, para finalizar, ¿qué es lo que piden al gobierno, a la población, a los productores como CAO, como Cámara Agropecuaria del Oriente? Sí, pedimos al gobierno pues que tome cartas en el asunto. Nosotros vamos a iniciar algunas acciones que prácticamente están bajo nuestra capacidad de hacer, acciones legales. Y bueno, vamos a ir analizando qué otro tipo de medidas vamos a ir tomando. En realidad, lo que nosotros queremos es evitar también cualquier tipo de confrontación. Ya hemos visto que han habido confrontaciones y, por supuesto, el productor, como hemos visto, ¿no? en un pasado, de un lado está un productor que está botando los alimentos porque prácticamente no pueden llegar a los centros de consumo, y por otro lado está una ama de casa que a cualquier precio no puede conseguir algunos productos. Eso lo hemos visto ya en La Paz, en familias que tenían que hacer colas por alimentos, y bueno, eso no es bueno. El desabastecimiento y el incremento de la pobreza cuesta mucho después de recuperar. Muchísimas gracias por esta entrevista. Hablábamos con Reinaldo Díaz, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, a propósito de la afectación que tienen los bloqueos al sector productivo y a la población en general, al final de cuentas.